gracias a Dios por la oportunidad de predicar este día de hoy. Gracias a mi hermano también que da la oportunidad. Vamos a darle la bienvenida también a la familia del hermano Diego. Bienvenidos a la casa del Señor. Y bueno, vamos a pasar a la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas 21. Libro de Lucas, capítulo 21. Vamos a leer los versículos del 29 al 31. ¿Los tenemos todos? Amén. Lucas 21 del 29 al 31. Dice la palabra de Dios. También les dijo una parábola, el que habla es nuestro Señor Jesucristo. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Amén. Hermano, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, alabado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por este día de hoy. Gracias por la vida de todos los hermanos. Gracias por la vida de todas las personas que nos visitan. Padre amado, bendito, reconocemos que tú eres el Dios de la creación. Reconocemos que tú eres un Dios de gloria, un Dios de poder. Que tú, mi Señor, nos pagaste, Señor. Pagaste por nuestra salvación a precio de sangre. Tú nos has comprado, tuyo somos, Señor. Padre amado, bendito, en tus manos ponemos esta palabra, en tus manos ponemos este culto. Amado Señor, te pedimos que hable por medio de mi boca, Padre, que esta palabra sea para glorificar su santo nombre primeramente. Sea también, mi Señor, para edificar a su iglesia que está aquí reunida. Reconocemos que Cristo Jesús es nuestro Señor, es nuestro Dios y es nuestro Salvador. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, todos decimos amén y amén. Esta palabra, hermano, se llama discernir el tiempo en que vivimos. Discernir el tiempo en que vivimos. Y allí anteriormente leíamos en San Lucas 21, ¿verdad? Lo que el Señor decía, el Señor hablaba y decía, ¿verdad? También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Eso lo decía el Señor. Y el Señor hacía una comparación. El Señor decía a las personas que estaban hablando con Él, a sus discípulos: usted sabe, ¿verdad? Cuando la higuera, cuando la mata de higos comienza a florear, cuando comienza ¿verdad?, a reverdecer. Ya usted sabe que el verano está cerca. En Israel había bastante higuera. Y la gente sabía, ¿verdad? Era como una señal de la naturaleza. Cuando la planta empezaba a reverdecer, la gente sabía que el verano ya venía. Igual pasa con muchas cosas, pues de la naturaleza uno se da cuenta. Estos días yo hablaba con Ángel, mi hijo, y le decía, ahí en la casa donde nosotros vivimos, hay una mata. Esa mata pasa todo el año verde. Por ahí como a finales de octubre empieza a dar como unas florecitas blancas. Y yo le decía a mi hijo, bueno, cuando esa matica empieza a brotar, cuando empiezan a salir esas florecitas, ¿qué significa eso? Que ya viene el verano, que ya el verano está cerca. Y así le decía el Señor a esta gente. Entonces el Señor le decía, cuando la higuera reverdece, usted sabe que el verano está cerca, ¿verdad? De la misma forma, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Entonces la palabra dice, cuando usted vea que van a suceder estas cosas. Ahora la pregunta es, ¿qué cosas? ¿Cuáles son esas cosas? Entonces eso vamos a verlo en esta palabra esta tarde de hoy. Amén. En pocas palabras, hermano, este mensaje se refiere a señales que el Señor nos ha dado, que el Señor nos dejó por medio de la palabra, que anteceden la venida del Señor. Señales, cosas que están sucediendo hoy día, mi hermano.
Otras veces hemos hablado y hemos dicho, ¿verdad? Que si usted agarra y usted pone de este lado el periódico, pone las noticias, y de este lado pone la Biblia, y usted se pone a leer una cosa y la otra, se va a dar cuenta que todo lo que la palabra dice se está cumpliendo a cabalidad. Se está cumpliendo de una manera, pudiéramos decir, hermano, casi que perfecta. Lo que la palabra dice se está cumpliendo delante de nuestros ojos. No es que se va a cumplir, no es que eso va a pasar en 10 años, en 20 años. No, está pasando hoy día. Entonces vamos a ver esas señales que el Señor nos ha dejado en la palabra. El Señor es bueno, hermano. Amén. Y el Señor, de alguna manera, ha dejado todas estas señales, toda esta palabra, para que nos pongamos a cuenta con Él. Y de eso vamos a hablar también más adelante en la predicación. El Señor nos deja todo esto porque el Señor quiere que estemos velando, que estemos pendientes, estemos con los ojos bien abiertos, ¿verdad? Para todas estas cosas que están sucediendo, porque la venida del Señor ya está cerca, ya está inminente. Hermano, muchas personas te va a encontrar por ahí en el internet, en las noticias, no, que el sabio fulano de tal ha dicho, no, que ha calculado, no, que yo creo que el Señor va a venir tal fecha, que el Señor va a venir en tal año. Hermano, eso no lo podemos decir, eso solo el Padre lo sabe. Una persona que se atreva a dar una fecha, el Señor viene en tal fecha, esa persona no está diciendo la verdad. Sin embargo, ¿verdad? Como decía anteriormente, en base a las noticias, en base a la actualidad, en base a lo que está ocurriendo hoy día, sí podemos decir que la venida del Señor está bien cerca. Está bien cerca. Y yo le aseguro, hermano, que usted en oración, que usted en el Espíritu lo siente. ¿Cierto o falso? Lo sentimos, ¿verdad? Amén. Amén. ¿No lo sentimos? Sí. Ok. Amén. Entonces, vamos a ver, hermano, cuáles son esas señales. Si usted lee la palabra, hermano, va a ver que esto aparece en Lucas 21, aparece en Mateo 24 también. Lucas 21, Mateo 24. Vamos a leerlo en Mateo 24. Sin embargo, lo que aparece en Lucas es bien similar, pero vamos a leerlo en Mateo 24. Vamos a leer los versículos del 3 al 12. Mateo 24, vamos a leer del 3 al 12. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: y estando él, el Señor, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Entonces vamos a hablar acerca de esas señales, hermano. Mateo 24 del 3 al 12. Si quiere, mi hermano, leamos también Mateo 24, 1 y 2. Vamos a leer Mateo 24, 1 y 2 también. ¿Lo tenemos?
Amén. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiéndolo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Entonces, comencemos, hermanos, desde el versículo 1, ahí, Mateo 24, 1 y 2. Imagínense la escena: estaba el Señor con sus discípulos, estaban en Jerusalén y estaban viendo el templo de Dios. Y según lo que cuenta la historia y los planos y esas representaciones que hacen, ¿verdad? De cómo era el templo, parece ser que el templo era algo imponente. Era una cosa realmente bonita, un edificio muy bonito, muy grande, muy imponente. Entonces vienen los discípulos y le dicen al Señor: Maestro, ve el templo. Como quien dice, ¿verdad? Maestro, está bonito, véalo, qué hermoso ese edificio. Y fíjense lo que le responde el Señor. El Señor le responde: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En pocas palabras, todo esto va a pasar, todo esto va a ser arrasado. Todo esto va a ser destruido, va a ser arrasado. No va a quedar, como dice el Señor, piedra sobre piedra que no sea destruido. Hermano, y esto nos deja una enseñanza bien importante. Hermano, muchas veces nos enfocamos demasiado en las cosas del mundo. Muchas veces nos enfocamos en las cosas del mundo, por ejemplo, en cosas como ese edificio, ¿verdad? Bueno, yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro. Hermano, y en cierta forma no está mal que uno tenga un deseo, ¿verdad? De progresar, de querer sus cosas. Eso no está mal. Lo malo ocurre cuando todas esas cosas empiezan a tomar el lugar del Señor, ¿verdad? Y se convierten en un afán. Y de eso de los afanes, hermano, yo le digo, esa es una lucha que yo tengo en el Señor. Yo estoy luchando porque yo no me quiero afanar. Yo a veces me afano por las cosas, me preocupo más de lo que debo. Y se lo digo sinceramente, lo confieso delante de ustedes, hermano. Yo me afano, yo lucho. Y yo le pido al Señor que me quite sus afanes. Pero el Señor le decía a sus discípulos: esto es algo material. Esto va a pasar. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Todo esto va a ser derribado. Todo esto va a ser derribado. Una vez, hermano, mi esposa y yo hablábamos. Vivíamos cerca de la City, por ahí. Y había unos edificios bien bonitos por ahí alrededor. Y reflexionábamos acerca de eso. Wow, mira, qué bonitos estos edificios. Pero de esto no va a quedar nada. De todo eso, de todos esos edificios de 50 pisos de lujo, hermano, de eso no va a quedar nada. De eso no va a quedar nada. Como decía el Señor, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esto es como una especie de introducción, y luego de esto los discípulos le empiezan a preguntar al Señor, ¿verdad? Dice la palabra: estaban sentados en el monte de los olivos, eso es en el versículo 3 en adelante, y los discípulos se le acercaron aparte y le preguntan al Señor: dinos, ¿cuáles serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Empiezan a preguntar: danos señal, Señor, danos unas pistas, danos una señal de lo que va a pasar, queremos tener una idea. Y ahí comienza el Señor a enumerar varias cosas. Entonces, por ejemplo, el Señor en el versículo 5 dice, bueno, desde el 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y esa es la primera señal, hermano. Falsos cristos. Falsos cristos, hermano, parece mentira. Parece mentira.
hermano, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Esa es la verdad. El Señor ha tenido misericordia de todos nosotros y por su amor, por su misericordia nos tiene aquí. El Señor nos ha enseñado lo que es la palabra, lo que es la sana doctrina, la Biblia, la palabra de Dios. Y la verdad de la palabra de Dios nos ha hecho libres, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando uno empieza a conocer la palabra, como que le quitan un velo de los ojos y uno empieza a entender y a ver muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre con algunas personas? Algunas personas no han conocido la palabra. Algunas personas no saben lo que la Biblia tiene. Algunas personas viven en una mentira. Entonces viene cualquier mentiroso, cualquier charlatán y le empieza a decir una cantidad de mentiras y los embauca y los convence y les dice: yo soy el Cristo. Para uno, o sea, es una mentira, pues, y a uno le cuesta creer, que haya personas que caigan en ese tipo de trampa. Pero es por la misericordia de Dios, mi hermano. Es por la misericordia del Señor. Pero hay muchas personas que no han llegado a ese convencimiento y hay sectas. Y así como el Señor levanta a sus hijos y el Señor le da dones a sus hijos y usa a sus hijos, Satanás levanta hombres también para hacer el mal. Satanás levanta hombres para hacer el mal y le da un poder engañoso, les da como una carisma, digámoslo así, para llamar la atención de las personas y atraerlos, pero un carisma para hacer el mal, para engañar. Y entonces así se han levantado falsos cristos. Si usted lee de esto, hermano, se va a encontrar muchísimo. Aquí vamos a nombrar unos poquitos, vamos a poner unos ejemplos, los más recientes. Pero en la historia hay muchos. Vamos a ver, por ejemplo, un hombre que se llama Sun Myung Moon, mejor conocido como el Reverendo Moon, en Corea del Sur. Este hombre vivió entre 1920 y 2012. Dice la palabra, fíjese, este hombre Moon fundó una iglesia llamada Iglesia de la Unificación. Y él dijo que él era el Mesías. Y él dijo que él en la tierra era la segunda venida de Jesús y que con él se estaba cumpliendo la palabra. Pero aparte de eso, él decía también que él y su esposa eran Adán y Eva. Decía los verdaderos padres de la humanidad, Adán y Eva restaurados. Los charlatanes, los mentirosos. Hermano, pero lo que decíamos antes, la gente se lo cree. La gente se lo cree, ¿por qué? Porque no conoce la palabra. Y viene cualquier mentiroso, él le dice 4 cosas y se la creen. Dele gracias a Dios, hermano, que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Otro que muchos conocen, porque viene de Latinoamérica, José Luis de Jesús Miranda, que un hombre de Puerto Rico que fundó una secta llamada Creciendo en Gracia. Ese hombre, él afirmaba que él era Jesús resucitado y se hacía llamar Cristo hombre. Se hacía llamar Cristo hombre. Entonces, fíjese esto, hermano. Este hombre dijo en el año 2012 que él se iba a someter a una gran transformación para convertirse en inmortal. Al año siguiente se murió, hermano. Usted ve las mentiras de Satanás ahí. Pero algo bien, un dato curioso, hermano, y triste. Ese hombre, Jesús Miranda, llegó a tener 710 iglesias en 25 países. Increíble, hermano. 700, ¿sabes lo que son 710 iglesias? En 25 países, o sea que esa gente tiene poder para engañar, poder del diablo, para engañar a la gente. Vamos a leer otro. Este se llama Sergei Torop, es un hombre ruso. Este todavía está vivo. Nació en el año 61.
Y él era policía, un ex policía, se salió de la policía y creó su iglesia. Y él afirma que él ha renacido como Jesucristo. Y él vive en Siberia. Dice, fíjese, tiene varias esposas y tiene alrededor de 10,000 seguidores en todo el mundo. Entonces son personas que le mienten. Son personas que le mienten a los incautos, a las personas que no conocen la palabra de Dios. Entonces esa es la primera señal. Esa es la primera señal, ¿verdad? Los falsos cristos. Y eso es algo que está ocurriendo en este momento. Sigamos adelante, hermano. Vamos a... no pierda ahí Mateo 24. Mateo 24, vamos a leer los versículos 6 y 7. Dice la palabra, ¿lo tenemos? Amén. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, aquí en el versículo 6 y 7 la palabra nos habla de guerra y rumores de guerra. Guerra y rumores de guerra. Hermano, eso está pasando hoy día también. Eso está pasando delante de nuestros ojos. Guerras y rumores de guerra. ¿Cuáles son esas guerras? Por ejemplo, la guerra en Siria. La guerra en Siria, hermano. Esa guerra tiene años ya. Esa guerra comenzó, si mal no recuerdo, desde el 2011. Hay un grupo de rebeldes que se ha alzado contra el presidente, pero ese presidente de Siria es un dictador. Él heredó la presidencia de su papá, y su papá a su vez había estado en el poder por más de 30 años. Entonces hay un grupo de rebeldes que pelea contra ese hombre, se llama Bashir el-Assad, el presidente de Siria. Pero no solo eso, hermano, porque ahí se mueven muchos intereses, se mueven muchas cosas ocultas en el mundo. Entonces no es solamente los rebeldes contra el presidente, no. Los rebeldes son apoyados por Estados Unidos, pero a su vez el presidente de Siria es apoyado ¿por quién? Por los rusos. Entonces hay un clima de guerra ahí. Una guerra que ya tiene muchos años y ha sido bien cruenta, muchos muertos, muchos desplazados en la guerra. Pero no solamente eso, hermano. En Siria no está ocurriendo esa guerra nada más entre los rebeldes y el presidente. Hay otra guerra más. Se ha levantado, y ustedes lo tienen que haber escuchado en las noticias, un grupo que se llama ISIS, el ejército islámico. Ese es un grupo islámico extremista que quiere reconstruir lo que ellos llamaban un califato de la Edad Media, de los califas, de los árabes. Y esa gente se mueve entre Siria y entre Irak también. Entonces, imagínese usted, hermano, en un país que no haya no solamente una guerra, sino dos guerras al mismo tiempo. Una cosa terrible. El conflicto entre los árabes y el pueblo de Israel, que esta semana, hermano, estuvo más alborotado que nunca, más alborotado que muchos años atrás. Si usted leyó las noticias, se dará cuenta que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ¿qué hizo? Decidió mover la embajada americana, ¿verdad?, de Tel Aviv a Jerusalén, ¿verdad? Y eso ha causado un gran revuelo. Eso ha causado un gran revuelo entre la gente. La comunidad internacional dice, no, este hombre ha echado por tierra el proceso de paz en el Medio Oriente. Ese hombre ha hecho muy mal. Jerusalén no le pertenece a Israel. Hermano, ¿cómo que Jerusalén no le pertenece a Israel? ¿Cómo que no?
Hermano, la Biblia, en ese aspecto, la Biblia, además de ser la palabra sagrada de Dios, es un documento histórico. Es un documento histórico y ahí está todo registrado. Jerusalén es la ciudad santa. En Jerusalén se construyó el templo de Dios, ¿verdad? En Jerusalén todo eso. Ahora, todo esto que pelean los árabes, aquí pudiéramos pasar horas hablando acerca de eso, pero para hacer el cuento corto, no, hermano, eso pasó después. Eso pasó mucho después. Los árabes hablan de Palestina. Palestina vino después. Y Palestina, por explicarlo de una manera simple, Palestina es un nombre que se le dio al mismo Israel. Pero históricamente y bíblicamente, Jerusalén es del pueblo de Israel. Amén. Amén. Otra guerra. También el conflicto potencial que puede ocurrir entre Corea del Norte y Estados Unidos. Ese presidente que está en Corea del Norte es un hombre extremista también. Ese país está sumido en la miseria. En ese país la gente no tiene ni para comer, pero tiene armas nucleares y tiene misiles y tiene aviones y todo lo que sea de guerra lo tiene. Entonces ese hombre ha estado haciendo cosas, ha estado lanzando misiles, ha lanzado misiles hasta por encima del territorio de Japón. Y Donald Trump le quiere responder. Entonces, hermano, ese es el clima de guerra que hay en el mundo hoy día. No es una sola guerra, son varias cosas que están ocurriendo en varios países. No es una sola cosa, son varias cosas que se están moviendo allí. Amén. Entonces la palabra decía eso en el versículo 6 y 7. Guerras y rumores de guerras. Ahora en el versículo 7, mi hermano, la palabra habla de algo también. Dice que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esa es otra señal, hermano. Dice la palabra pestes, hambre, y terremotos. ¿Y a qué se refiere peste? La peste se refiere a plagas, a enfermedades, ¿verdad? No sé si recuerda, sería que el año pasado, hace un par de años, un brote de una enfermedad nueva llamada el Zika, la chikungunya. Era una enfermedad que le daba a la gente unas fiebres horribles y los bebés, los niños nacían con el cráneo, microcefalia, se llama eso, el cráneo pequeño. Una cosa que nunca antes se había visto. Hermano, no sé si usted recuerda, por ahí como en el año 2009, sería 2008, 2009, que la gente hablaba de una enfermedad llamada AH1N1. AH1N1, que era la gripe aviar, algo como una variación de esa enfermedad. Entonces decían que era una enfermedad bien contagiosa y que estaba esparcida por todo el mundo. Y eso creó pánico, hermano. En esa época, mi esposa y yo estábamos en Venezuela todavía. Y recordamos que ahí, entró un pánico dentro de todo el mundo. El trabajo, la gente paralizó el trabajo, todo el mundo comprando máscaras para ponerse y taparse la boca. En los aeropuertos, una serie de cosas que ocurrieron allí. Y esas son las cosas que están pasando hoy día. Esas son las cosas que están pasando. Muchas cosas, hermano, también en parte son manipulación. Por ejemplo, eso del H1N1. A veces también son cosas que los poderosos del mundo, esos factores de poder, la gente que controla el mundo bajo cuerdas, lo lanzan. Y quieren ver cómo se comportaría la gente. Bueno, ¿cómo se comportaría la gente en caso tal de una emergencia? Harán esto, harán lo otro. Gente mala, gente perversa que hace ese tipo de cosas.
Seguimos, entonces el versículo 7 habla primeramente de peste, ahora habla de hambre también. Habla de hambre. Hermano, ya hay hambre en el mundo. El Señor es bueno y aquí en este país, donde el Señor nos tiene por su amor, por su misericordia, aquí no falta la comida, hermano, gloria a Dios. Pero en otros países hay hambre, hermano. En otros países hay hambre. El país de donde mi esposo y yo venimos, Venezuela, hay hambre. Por el comunismo, por la dictadura. El viernes nos visitó un hermano en Cristo. Él es venezolano, él nos visitó con su mamá y la mamá del hermano nos decía que ella tiene un hijo que es pastor en Los Teques. Los Teques es una ciudad cerca de Caracas, de la capital, en Venezuela. Y la señora decía, bueno, antes mi hijo podía hacer, ¿verdad? Después de los cultos, preparaba una sopa y le servía a la gente y una compresa con carne. Hoy ya no hay para eso, agarra la poca verdura que consigue y le echa unos huesos ahí. Y la gente se come los huesos, hermano. La gente se lo come porque hay hambre, porque hay necesidad. Y así en muchos lugares, hermano, en muchos lugares del mundo hay hambre realmente. Hay hambre realmente y esa es una señal del fin de los tiempos también. Luego la palabra dice también terremotos en diferentes lugares. Cosa seria también. ¿Recuerdan ese terremoto que hubo en México hace, qué, mes y medio, 2 meses? Wow, un terremoto realmente. No sé si ustedes llegaron a ver los videos, cómo los edificios se caían así como si eran de juguete. ¡Pum! Se desplomaban. Y yo, cuando mi esposo y yo vimos eso, reflexionábamos, decíamos, wow. Antes, hace unos 20 años atrás, uno escuchaba, ¿verdad? Un terremoto en la escala de Richter, que es la escala que se usa para medir la fuerza de los terremotos. ¡Wow! Un terremoto de 5. ¡Wow! Fue fuerte. Bueno, hermano, hoy día los terremotos son de 8, como ese que hubo en México. Cosa seria. No sé si recuerdan el tsunami ese que hubo aquí hace unos, ¿qué? Como unos 10 años sería. Que arrasó en Tailandia y Bali y todo eso. Hermano, cosas que anteriormente no se veían. Cosas que anteriormente no se veían y eso está pasando. Hermano, usted le pregunta a un incrédulo, ¿y qué le va a decir? Ese incrédulo le va a decir, no, ese es el efecto invernadero, eso es el calentamiento global, eso es el niño, eso es la niña. Pero los hijos de Dios sabemos que la palabra se está cumpliendo, que son los juicios de Dios también, hermano. Porque hay gente que ha pecado contra el Señor, hay gente que... Hay naciones, no personas, hay naciones que han blasfemado el nombre del Señor. Y eso se está cumpliendo ahorita, alabado sea el nombre del Señor, amén. Seguimos, mi hermano, en el versículo 9. El versículo 9 dice la palabra. Mateo 24:9. Entonces os entregarán en tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y eso va para quién? Para nosotros, va para la iglesia de Cristo. Dice la palabra, seréis aborrecidos, os entregarán a tribulación. Y en muchos países ya está pasando, hermano. Cuando termine el culto y vayamos al otro salón para el servicio de café, vea un mapa que hay pegado en la pared. Ya estoy en unos países en rojo. En esos países, hermanos, los cristianos son perseguidos. Ahí en esos países los cristianos son perseguidos. La gente paga con su vida. La gente paga con su vida. Aquí, donde nosotros estamos, el Señor ha sido bueno sobremanera con nosotros. Aquí no hay problema. Aquí
hasta ahora. El que quiere ser cristiano puede profesar su fe, el que quiere leer la palabra puede leerla, nos podemos congregar, podemos alabar el nombre del Señor, en fin, todas esas cosas, libremente. Pero ahora las cosas van a cambiar, hermano. Las cosas van a cambiar. Hace unas 2, 3 semanas atrás, la gente votó, ¿verdad?, para aprobar el matrimonio gay aquí en Australia. Y esta semana que pasó, y creo que la semana antepasada también, en el Parlamento en Canberra estaban discutiendo esa ley. La discutieron primeramente en el Senado, en la Cámara Alta. Porque ¿cuál era la idea? La idea era, si usted recuerda, mi hermano, durante la campaña la gente que apoyaba el sí decía, no importa. Se van a respetar el derecho de palabra de la gente que no apoye el matrimonio gay. Se va a respetar el derecho de palabra, la gente va a poder expresar su opinión libremente, abiertamente, en sus iglesias, en donde sea. Eso lo habían dicho durante la campaña. Ahora resulta que cuando se hizo la discusión de esa ley en el Parlamento, que dijeron, no señor, ahí no va a haber ninguna libertad. No se hicieron enmiendas de esa ley. ¿Qué quiere decir eso? Que sí va a haber penalización. No se hicieron enmiendas de eso. En el Senado primeramente pasaron esa ley así, no la aprobaron. En la Cámara Baja igual, tampoco. No aprobaron las enmiendas. ¿Qué quiere decir eso? Que va dentro de poco a haber persecución, hermano. Que usted le diga a una persona, mire, hombre se va a casar con hombre, usted está en pecado. Va a ser perseguido por eso, puede meterse en un problema. Incluso eso de que, por ejemplo, el que sea dueño de una floristería, de una pastelería y se niega a hacerle pastel de boda, flores, arreglos florales a esa gente cuando se vaya a casar. Eso tampoco se hizo la enmienda. El que diga que no, corre el riesgo de que lo acusen de que discrimina. Entonces, esas son cosas, hermano, que están pasando hoy día, delante de nuestros ojos. Y uno lo que tiene que hacer, hermano, es verse en el espejo de otros países donde eso ya se aprobó. El caso de Canadá, por ejemplo. La sociedad, hermano, de Canadá está realmente extraviada. Realmente extraviada, blasfemando el nombre del Señor. Unas cosas realmente horribles. Si un padre quiere retirar a su hijo de un colegio donde le hablen de todas esas cosas y la ideología de género, ese padre puede tener consecuencias legales, puede ir preso, puede ser demandado. Hermano, mirémonos en ese espejo y viene la persecución. Entonces que el Señor nos ayude, hermano, que en ese momento el Señor nos dé la fortaleza para no negar su nombre, que nos mantengamos firmes, hermano. Antes era muy fácil, yo amo al Señor, sí. Usted va a morir por el Señor, sí, yo voy a morir por el Señor, yo doy mi vida por el Señor. Que me corten la cabeza, que me maten. Acuérdese de Pedro, hermano. Acuérdese de Pedro. Si yo voy a morir por ti, maestro, moriré. Bueno, el Señor que le dijo, de cierto te digo, que antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, ¿verdad? Bueno, que el Señor nos dé fuerza, que no seamos Pedro. El Señor nos dé fuerza para no negar su nombre, para seguir adelante, amén. Versículo 12, mi hermano. Mateo 24, 12. Dice la palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Esos son los tiempos, hermano, que estamos viviendo también. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Por la maldad. Por la maldad, mi hermano, que hay.
Anteriormente uno veía una persona ahí en la calle que necesitaba ayuda. ¿Cuál es el instinto natural? ¿Qué es lo que uno como ser humano debería hacer? Si tiene problemas, uno le ofrece la ayuda. ¿En qué puedo ayudarlo, verdad? Hoy día da miedo, hermano. Que todo sea un montaje ahí, que se estén haciendo los enfermos, que les pasó algo, qué sé yo, para venir y robarlo a uno, para hacerle daño. Hermano, hace unas semanas atrás mi hermano Neto predicaba del libro de Efesios, de que teníamos que mantenernos, apoyarnos unos con otros, unidos en el amor de Cristo. Ese como dicen en inglés, ese common bond, esa unión natural entre nosotros, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y que teníamos que amarnos, que teníamos que apoyarnos. Bueno, incluso en muchas iglesias eso está pasando, hermano. La gente ya no se ama, ve a su hermano pasando necesidad, no le duele. El amor de muchos se está enfriando, hermano. La gente se vuelve insensible. La gente no le importa. La gente está viendo por lo suyo, nada más. Hermano, y le digo algo, mientras la situación se pone más difícil, mientras hay más inflación, mientras hay más desempleo, mientras todo el costo de la vida va aumentando, ¿cuál es la tendencia de las personas? Las personas lo que hacen es enfocarse en lo suyo. No, yo veo por lo mío. Yo veo por lo mío, yo veo por mi plata, yo veo por mí. El que necesite que vea cómo hace. Como decía mi abuelita, el que venga atrás que arree. Que venga atrás que arree, que se las arregle. Pero esa es la realidad, esas señales que estamos viendo. Hoy día vamos a ver otra cosa ahora. Vamos a ver 2 Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, carácter del hombre en los postreros días. Vamos a leer los versículos del 1 al 5, ¿lo tenemos? Amén, dice la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, los días que vivimos hoy día, vendrán tiempos peligrosos. Son los tiempos que estamos viviendo ahora. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Amén, hermano. Y esa es otra señal de estos últimos tiempos, la naturaleza de los hombres, lo que leíamos anteriormente, lo que explicábamos hace rato. El amor de muchos se enfriará. Y 2 Timoteo 3, del 1 al 5, lo explica más en detalle. Fíjese cuál va a ser la naturaleza, el carácter de esos hombres malos, de los hombres en los últimos días. Lo primero que dice, a hombres amadores de sí mismos, hombres egoístas, que no tienen amor, que no le importa a los demás. ¿Cómo es el egoísta? El egoísta, en primer lugar yo, segundo lugar yo, tercero, cuarto y quinto yo, y si queda otro lugar por ahí, yo también. Hombres amadores de sí mismos, egoístas, avaros, la avaricia, hermano, el amor al dinero, vanaglorioso, haciendo las cosas para su propia gloria, cuando la gloria es para el Señor, amén, ¿verdad? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hermano, yo he hablado con mi esposa también acerca de esto, del carácter de los hombres en los postreros días.
No sé si usted recuerda en el libro de Apocalipsis, una parte que la palabra dice que aun cuando la gente vio los juicios de Dios, aun cuando la gente vio el poder de Dios, vio señales, que la gente va a ver hasta los, en el versículo 11, ¿cómo se llama? Los dos testigos que se van a levantar. O sea, la gente va a ver cosas realmente sorprendentes, asombrosas. Pero ¿qué va a pasar? Que aún cuando la gente va a ver todo eso, no se va a arrepentir. No se van a arrepentir, no van a doblar su cerviz delante del Señor. Y a uno le cuesta trabajo creer eso, pero hablando con mi esposa me decía, claro, es que eso no va a pasar por una razón. Lo que ella piensa, y tiene mucho sentido. Ella me decía, eso no va a pasar porque la gente va a estar tan habituada al pecado, va a estar tan entregada a la vida de pecado que lo malo llaman bueno y lo bueno llaman malo, que las cosas de Dios, o sea, la van a despreciar, no van a querer nada con el Señor. El pecado va a ser su modo de vida normal. El pecado va a ser su modo de vida normal. Y eso tiene que ver mucho con lo que estamos viendo aquí en el carácter de los hombres en los postreros días. Desobedientes a los padres. Dice ingratos, impíos, sin afecto natural, eso que hablábamos, que el afecto natural que tiene que tener una persona por otra. Calumniadores, mentirosos, crueles, aborrecedores de lo bueno. A lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. Traidores, impetuosos, infatuados. Infatuados quiere decir caprichosos, encaprichados. Amadores de los deleites más que de Dios. Ese, hermano, esa es otra señal. Ese es el carácter de los hombres en estos días que estamos viviendo. Hermano, y le digo algo, hermano. Realmente los tiempos son malos, hermano. Y no es para desanimarlo ni para que él baje su moral, no, al contrario, porque después de que hablemos de todas estas señales, vamos a ver que en el Señor hay esperanza y el Señor no abandona a su pueblo. Y todo el punto de esta predicación es que nos afirmemos en el Señor y aprendamos a depender del Señor. Eso es todo el punto de esto. No, la idea no es venir aquí a bajarle la moral a nadie, no, al contrario. La idea es que invitar a todos los hermanos a perseverar en el Señor. Alabado sea el Señor. Pero les quiero decir algo, hermano. La higuera, como el versículo que leíamos al comienzo de la predicación, estamos viviendo tiempos realmente malos, hermano. Y con este tema de las leyes que quieren aprobar y todo eso, ya no es solamente, hermano, cosas así como el matrimonio homosexual y la ideología de género, que ya está aprobado. Ahora, ¿qué es lo próximo que está ahí anotado en la agenda? El aborto, hermano. La eutanasia. Hermano, y piensen, en la sociedad hay miles de problemas. Aquí en Australia hay miles de problemas que necesitan ser resueltos con urgencia. La gente no tiene casa, hermano. Hay gente en la calle. Hay gente que no consigue trabajo. En fin, cualquier cantidad de problemas. Pero entonces, con tantas cosas por resolver, ¿en qué se enfoca esa gente? No, vamos a aprobar el aborto. No, vamos a aprobar la eutanasia. Y entran, hermano, en unas discusiones que me perdonen, hermano, pero lo que dan es, wow, que algo realmente feo. Discutiendo, no, bueno, pero el aborto, entonces, ¿en qué semana del embarazo es lícito abortar? Bueno, será a la semana 8, a la semana 20, a ninguna, hermano, porque esa es una vida desde que está ahí. Cuando el bebé ya se une, el óvulo, el espermatozoide, esa célula pequeñita que se mueve, eso es vida, hermano. Eso es vida.
Eso es vida. Cuando Samuel David iban a hacer, que a Yeralín le iban a hacer los ecos, todas esas cosas, uno iba ahí al doctor. Y no me recuerdo, a las 8, a las 12 semanas, uno veía el corazoncito latiendo, hermano. Impresionante cómo ese corazoncito se movía ahí, cómo uno veía la sangre fluyendo por el cuerpo. Entonces estos hijos de Satanás, ¿cómo van a decir no, que puede abortar, que eso no está vivo? Y eso también es el carácter de los hombres en los postreros días, hermano. Aborrecedores de lo bueno, blasfemos. Igual con el tema de la eutanasia, no, que la persona no, que se quiere quitar la vida, que se la quite. No, hermano. Dios es el que da y el que quita la vida, más nadie, hermano. Nadie puede abrogarse ese derecho, hermano. Pero estas son las cosas que están en el tapete ahorita. Estas son las cosas que están en la agenda. La inmundicia, hermano. La debacle moral, hermano. La debacle de la sociedad. Pero hermano, como le decía antes, el punto de esta prédica no es caer en desánimo, al contrario, hermano. El punto es, número uno, las señales, ¿verdad? Que todos sepamos las señales que están pasando hoy día para que estemos preparados y nos pongamos firmes en el Señor y a buscar del Señor. Que cuando el Señor venga nos encuentre ahí, como dicen, al pie del cañón. Que no estemos ahí, no dormidos, no, en fuego ahí por el Señor, amén, ¿verdad? Y eso por un lado, y segundo, bueno, que veamos que el Señor es bueno y en el Señor hay esperanza. El Señor tiene promesas para nosotros en la palabra. El Señor no nos va a desamparar. Hermano, yo le digo algo, cuando yo empecé a leer las noticias sobre esas leyes, esas cosas, a veces es bueno estar informado, pero a veces es malo también leer tanto así noticias y cosas malas. Uno se satura de cosas malas. Bueno, un día yo llegué al trabajo y llegué bien triste, así, y me puse a hablar con mi esposa y ella me preguntó, ¿qué te pasa? Le dije, yo estoy triste. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Bueno, no, por esas leyes que van a aprobar, eso realmente me pone mal, eso me entristece. Y no solamente que el hecho de que lo vayan a aprobar, sino que la gente no tiene temor de Dios y de que la gente sigue a esa gente y no le importa, están ciegos. En fin. Y el Señor habló por medio de mi esposa. Fíjese, cuando yo le dije eso a mi esposa, fíjese lo que me respondió mi esposa. Vamos al Salmo 112, 7. ¿Lo tenemos? Salmo 112, 7. Dice la palabra del Señor: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Y si usted ve en su Biblia ahí el Salmo 112, ese salmo hay un título que dice prosperidad del que teme a Jehová. Prosperidad del que teme a Jehová. Entonces, cuando la palabra dice no tendrá temor de las malas noticias, ¿quién no tendrá temor? El que teme a Jehová. El que teme a Jehová, los hijos de Dios, amén, ¿verdad? No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme. ¿Firme en quién? Confiado en Jehová, confiado en el Señor. ¿Van a pasar cosas muy malas? Sí. ¿Vienen tiempos difíciles? Sí. Pero Dios es poderoso y Dios no nos va a abandonar. Dios nos va a sustentar. Dios nos va a sostener. Dios nos va a dar fuerza. Dios va a proveer para nosotros. En los momentos de angustia, el Señor va a estar ahí con cada uno de nosotros. Amén. Hermano, leamos el Salmo 112 completo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo tenemos. Prosperidad del que teme a Jehová. Dice la palabra, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Los hijos de Dios, su descendencia será poderosa en la tierra.
La generación de los rectos será bendita, hermanos. Ese versículo 2 está bien importante porque dice, ¿verdad? Su descendencia será poderosa en la tierra. Habla de la generación de los rectos. La generación de los rectos será bendita. Hermano, y con todas estas leyes, con todas esas cosas, ¿cómo es esa generación que se va a levantar ahora? Una generación torcida. Una generación pecadora, una generación que no teme de Dios. Pero ¿qué nos habla la palabra? La palabra nos habla que los hijos de Dios van a tener una generación recta. La generación de los rectos será bendita. La generación que se va a levantar con temor de Dios. La generación que así el mundo a lo malo llame bueno. Esa generación va a decir no. Usted está en pecado. En el nombre del Señor yo no apoyo eso. Amén. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Ese versículo está importante también allí. Resplandeció en las tinieblas. Así haya tiniebla, haya oscuridad alrededor de nosotros, la luz nos va a resplandecer también a nosotros. Dice la palabra del hombre temeroso de Jehová: es clemente, es misericordioso y justo. Es clemente, misericordioso y justo. ¿Se acuerdan de 2 Timoteo, el hombre de los postreros días? ¿Cómo era ese hombre? Era malo, egoísta, mentiroso, caprichoso, ¿verdad? Una serie de atributos malos. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo va a ser el hombre que teme a Jehová? Un hombre clemente, misericordioso y justo. Amén. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Aquí está el versículo que leíamos antes. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes de la rabia, ¿verdad? Y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es la promesa del Señor para sus hijos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, vienen tiempos difíciles, sí, pero hay promesas que el Señor tiene para nosotros. Vamos a Lucas 21, otra vez. Vamos a Lucas 21, vamos a leer los versículos del 34 al 36. Versículos del 34 al 36, ¿lo tenemos? Amén, dice la palabra del Señor. Habla nuestro Señor Jesucristo, dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Y esto se refiere a la segunda venida del Señor también, lo que veníamos leyendo desde el comienzo de la predicación. Entonces el Señor hace una advertencia, el Señor nos hace una advertencia, dice, ¿verdad? Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de la vida. Hermano, cuando usted escucha la palabra glotonería, ¿qué se imagina? Sí, ¿verdad? Pero más de lo que uno necesita, ¿verdad?
Glotonería, cuando uno come por gula, cuando uno come no por quedar saciado, sino que estando lleno come y come y come, ¿verdad? Los excesos, ¿verdad? Y la palabra dice, no se carguen de glotonería y embriaguez. Imagínense ese cuadro ahí, una persona sumergida en la glotonería, deseando más de lo que necesita, teniendo más de lo que necesita, embriagado. Y luego dice, de los afanes de esta vida, no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. De ahí el Señor me habla a mí particularmente. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, en pocas palabras, no sea que uno lo que esté pendiente es de las cosas del mundo, y venga el día del Señor, venga el Señor y nos encuentre en otras cosas que no son los negocios de Él. Que venga el Señor y nos encuentre pendiente de las cosas del mundo, no estemos orando, no estemos buscando de su presencia, no estemos alabando su nombre, ¿verdad? Esa es la advertencia que el Señor nos hace. Fíjese el versículo 36, dice, velad. ¿Qué quiere decir velad? Mantenerse ahí, ¿verdad? Con los ojos bien abiertos. Que no nos durmamos. Pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Que el Señor diga, mis hijos son dignos de irse conmigo. Mis hijos son dignos de venirse conmigo, que no se queden en esta tierra, que no se queden en ese caos, en esa destrucción que viene sobre este mundo. Amén. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, que el Señor nos encuentre dignos delante de Él. Hermano, para complementar esta parte, una tarea para la casa. Cuando llega a su casa, abra su Biblia en Mateo 25 y va a leer del versículo 1 al 13. Mateo 25 del 1 al 13 es la parábola de las 10 vírgenes. Eso se complementa con esto. La parábola de las 10 vírgenes. Entonces en su casa léalo. Y que nosotros seamos como las vírgenes sensatas. Que el Señor nos encuentre con esas lámparas como llenas de aceite. Que no estemos ahí pidiéndole prestado al de al lado. Mire, deme un poquito de aceite. No. Estemos ahí despiertos. Con esas lámparas llenas de aceite. Ya para terminar, mi hermano, Lucas 21-28. Dice el Señor, ¿lo tenemos? Lucas 21-28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas? Lo que hemos hablado en esta predicación, todas las cosas, ¿verdad? Que ya enumeramos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención ya está cerca. Cuando veamos que estas cosas empiezan a suceder, ¿qué tenemos que hacer? Erguidos, levantarnos. Levante su cabeza. ¿Por qué? Porque ya el Señor viene, hermano. El Señor viene, mi hermano. El Señor nos encuentre, ¿verdad? Velando y pendiente de las cosas de su reino. Y que nuestra fe no decaiga, hermano. Que es fácil caer en desánimo con las malas noticias, con la maldad. El Señor es bueno, hermano. El Señor no nos va a desamparar. Cuente con eso. El Señor lo dijo, el Señor lo hará. Amén.